El día de hoy, martes de lectores y lecturas, martes 28 de abril, estamos en vivo desde el Reflexionario Mocambo, intentando conectar con Santiago Caruso a Buenos Aires, ilustrador, y ustedes ven aquí en la pantalla también a Irat Ramírez, mi compañero de Reflexionario Mocambo, quien está encargado de hacer la transmisión, y hoy de entrevistar, de hacer el diálogo con nuestro invitado especial, Santiago, a quien le doy la bienvenida. Y bueno, vayamos a ver si podemos hacer el enlace ahora sí. Bienvenidos a todos. Sí, listo. No. Tuve que salir y volver a entrar para que lo tomara de nuevo. Sí, me pasó lo mismo. Por ahí están los aplausos. No, yo me quedé muy tranquilo esperando que aparecieran y ya me había acostumbrado al silencio, pero bueno. Eso habla de que trabajas en silencio. Sí, también. Bueno, sin más preámbulo, porque ya hicimos esperar mucho, y una disculpa de mi parte, porque también tuvimos algunos asuntos con problemas técnicos del internet y vaya esa aplicación Jitsi, que por un lado me parece muy buena y de repente, pues como es de código abierto, pues de repente puede tener algunos detalles, pero vaya, siento que la verdad es una muy buena aplicación para estos enlaces. Por ahí ya nos están acompañando por YouTube, Rockman, Pinedo Barros, Cintia Saraí, Marta Delia Castro, buenas tardes, Guadalupe Alaluz, y por ahí vamos a estar leyendo las preguntas como comentábamos hace rato, y sin más preámbulos los dejo con Santiago Caruso. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Vamos a ver qué va surgiendo también, porque este libro en particular lo leí hace muchos años ya y lo trabajé hace 5 años para ilustrarlo, que fue un trabajo bastante intenso, muy experimental al mismo tiempo, porque armamos un ciclo, más o menos por el año 2014, yo empecé a hacer un ciclo de lectura en vivo, donde yo improvisaba una imagen y donde había un grupo de músicos que improvisaban una música también y se armaba una atmósfera, un discurso, tanto desde la imagen como desde la palabra. El discurso de la palabra estaba pautado, porque el texto se había elegido previamente, pero la imagen y la música no. Y los cantos de Maldoror lo encaramos en ese ciclo. Fueron 6 encuentros, uno por cada uno de los cantos que componen los cantos de Maldoror. Y fueron 6 noches súper intensas donde se recitó, no cada canto en su totalidad, porque son muy largos, pero sí casi completo, te diría, como que los puntos relevantes, cada canto está dividido en como versículos, no tan como en partes, digamos, numeradas, no como la Biblia, pero algo de esa estructura clásica tiene. Entonces, te diría que si cada canto tiene 8 o 10 puntos, se leyeron 7 en cada encuentro. Entonces, sí se hizo un tránsito bastante profundo en toda la complejidad y la poética del libro. En cada uno de esos encuentros yo fui improvisando una imagen en vivo con toda la carga de complejidad que eso tiene, porque son textos súper extraños y muy ricos en imágenes. Traté de centrarme en alguna idea e ir componiéndola y revelándola de a poco, pero improvisando. Esas imágenes que se fueron haciendo a lo largo de esa ese medio año, digamos, de encuentros mensuales, después las trabajé en el taller y fueron al libro, que es la edición que hizo Valdemar. Pero esa fue como la primera aproximación a vivir el texto, digamos, más allá de la lectura que yo había hecho previamente, estar en ese momento improvisando una imagen en público con los compañeros músicos y Julia Torres que recitaba, una poeta amiga que es la que recitaba en los encuentros, fue súper intenso. Wow. Entonces, es como que todo ese proceso de vincularme con el texto, y ya casi termino con lo autorreferencial, digamos, pero hace también como a tomar la posta de ponerse en riesgo a la hora de leer el libro, como en el comienzo del libro el mismo Isidore Ducas hace una advertencia y en realidad hace como una invitación a alejarse de este texto, ¿no? Que dice,
no conviene que todo el mundo lea las páginas que siguen, solo algunos saborearán este fruto amargo sin peligro. E invita a retroceder, ¿no? A volver sobre los propios pasos y a alejarse de la lectura de este texto, que tiene una belleza subyugante. Vos antes me decías que te hacía acordar a algunas cosas de Baudelaire. Es un escrito contemporáneo Baudelaire y también es una poética de una belleza decadente, retorcida, una belleza disruptiva. Busca generar una antítesis de la belleza hegemónica. De hecho, hace rato que estaba leyéndolo, porque honestamente, hasta que lo propusiste aquí, es una obra muy poco conocida, me imagino, porque no había escuchado de ella hasta que lo busqué para preparar esta sesión, y lo estuve leyendo también con mi novia, en voz alta, porque tengo esta actividad con ella, y justamente estaba pensando, parece, no sé si, creo que fue escrito originalmente en francés, ¿no? Aún así estoy viendo en la traducción, que ahorita les diré la editorial, no es lo de Valdemar. Sí me parece un texto que parece hecho para leerse en voz alta, tanto por, ¿cómo podemos decir?, esta narrativa y estas construcciones de imágenes tan como puedo usar la palabra amargas, tan extrañas. Me dio esa sensación y vaya, yo no sabía esto de que se había hecho esta dinámica de leerlo en voz alta con público, con música. Definitivamente creo que se presta para este tipo de lectura. Sí y no, porque tiene una musicalidad que es muy de otro tiempo, y la lengua francesa también hace gran uso de esa dinámica y esa plasticidad en los sonidos. Yo trabajé en vivo con la traducción que hizo Aldo Pellegrini, que es un gran editor y poeta argentino. Trabajamos con esa edición, un año después salió la edición de Valdemar, que es una traducción nueva. A ver quién es el traductor, ya te digo, porque yo no trabajé con la traducción de Valdemar porque se fue haciendo a la par. Mauro Arminio es el que hace la traducción, el prólogo y las notas también, en la edición de Valdemar. Yo trabajé con la edición de Aldo Pellegrini, que a ver, digo que sí y que no, está bueno leerlo en voz alta. Me parece que sí, porque clarifica, aunque en principio no se comprenda del todo qué está sucediendo. La musicalidad y la contundencia de la poética que maneja van metiéndote en que si no estás familiarizado con esta escritura tan barroca y tan anacrónica a nuestro tiempo, realmente puedas entrar en esa dimensión poética e ir comprendiendo, aunque al principio sea difícil. Quiero decir, es enrevesada la escritura, es barroca, es poética, aunque esté escribiendo de una forma en prosa, y entonces al lector que no esté acostumbrado a la literatura del siglo XIX le puede resultar un poco farragosa. Pero la verdad que es un libro inclasificable de alguna forma, quizás sí existan otros paradigmas comparables, pero en 1864, más o menos, cuando se escribió, cuando se publicó, realmente me parece que en ese momento era un texto totalmente disruptivo, súper particular, porque en Baudelaire uno tiene claro quién habla. En este libro, escrito por Isidore Ducasse, un pibe bastante extraño, un muchacho, porque esto lo escribió él a los 20 y pico de años, lo cual vuelve asombrosa la capacidad de diálogo con obras de la antigüedad, con filosofía, con libros, con textos religiosos, incluso muy, muy eruditos. Pero para que se entienda de qué va este libro, si es que se puede, es un texto que en la forma de la prosa va desdoblando la voz, como quien escribe, que es Isidore Ducasse, escribe enmascarado bajo el seudónimo de conde de Lautréamont, y habla a su vez de Maldoror, que es su héroe oscuro, digamos, una especie de supervillano de la realidad creada por el Creador, por el Todopoderoso, y Maldoror es quien se enfrenta al Todopoderoso, que es esta especie de supervillano en realidad de la literatura de Ducasse. O sea, él crea una ficción súper poética y con una retórica que alude a un montón de figuras de filósofos y pensadores de la antigüedad clásica,
y también se mete con los textos religiosos en sí. Y Maldoror mencionábamos entonces, que también se parecía un poco a Milton con su Paraíso Perdido, por este aspecto que mencionas de lo que se mete con la religión. claro, lo que pasa es que lo que hace Milton es reelaborar toda la narrativa religiosa y contártela a su manera, digamos. Es como lo que después hace William Blake, pero Blake ya en un paradigma más disruptivo, más de discusión y de apropiarse de algunos arquetipos de la tradición religiosa, cambiarles el nombre y hacer unas relecturas, y donde en William Blake sí encontrás la necesidad o la invitación a que para comprender el mundo hace falta leer en dos sentidos, digamos, la realidad, en el sentido del mal y del bien. Digamos, después están los, ¿cómo se llaman? Los aforismos de Satán, ¿son? Ahora se me fue la palabra, no sé si son aforismos. Pero en el matrimonio del cielo y del infierno él trabaja esta idea que es necesaria esa doble lectura de la realidad para comprender el sentido profundo del mundo. Maldoror va más allá todavía. Yo creo que es como una especie de nietzscheano enfermo, porque no puede salir de la dicotomía de la moral. Yo creo que Maldoror encarna el mal, ¿sí? O sea, como si él fuera una parte del Todopoderoso que se quiere igualar al Todopoderoso para señalar que toda la creación, todo lo que existe bajo el dominio de esta moral es errónea, es injusta y que el mismo creador es responsable del mal en sí. Y a partir de generar esta especie de villano, por decir que es el que encarna el mal contra el bien que está establecido, es que él, a partir del camino, atravesando el camino del mal, busca destruir esa creación. Y no sería exactamente igual esa creación del creador y del todopoderoso. Pero lo que termina, o lo que empieza, o lo que siempre hace Dukas en este libro cada vez que uno lo lee, es generar una obra literaria de una complejidad, de una belleza mayúscula, donde crea un otro libro y un otro sentido que realmente compite y destruye y desnuda y muestra las miserias de ese creador y de ese bien, ¿no? Del supuesto bien. Y en definitiva, haciendo el mal, genera una obra que hace un bien a la humanidad en el sentido de la belleza y de la experiencia estética que permite transitar. Por ende, hay un montón de contradicciones en estas formas que buscan desde la misma lógica de la moral, o sea, encarna el mal para destruir al bien y en definitiva hace un bien, porque ese mal no era, ese bien no era del todo justo, y en definitiva hace implotar esa propia dialéctica binaria del bien contra el mal, demostrando que son lo mismo y que todo es la misma estructura, y me parece que termina por generar en quien lee una implosión de esa forma dicotómica de leer la realidad. Si se lo lee como un manual para hacer el mal, bueno, las señoras puritanas o moralistas verían en este libro algo digno de ser tachado y de ser prohibido, que es lo que pasó originalmente cuando este libro salió. Ahora, si se lo ve desde el punto de vista poético y literario y de la cantidad de imágenes y de belleza que encarna, me parece que es un libro que va a seguir hablando en todas las épocas, sobre todo hoy, que me parece que hay como una vuelta a una moralina, a un moralismo incluso en el mundo del arte, sobre todo en el arte contemporáneo, que es bastante raro, ¿no? Porque a partir de la extroversión, de la intimidad que muchas redes sociales fomentan y que hacen de cualquier fulano que anda por la calle un promotor de contenidos estéticos, que ahora haya como una vuelta a un control por parte de los organismos institucionales de cultura, de perseguir ciertas exposiciones. No sé, recuerdo hace unos años la muestra de Egon Schiele, que fue prohibida porque, o la de Balthus, que en España creo que fue en el Thyssen,
digo que son obras que tienen 100 años de ser producidas y que siguen generando en muchas personas como una repulsión, y entiendo que tenga razón de ser un tanto esa incomodidad, pero de ahí a fomentar la censura de ese tipo de obras es un poco complicado. Sí, de hecho, acá en el puerto de Veracruz pues, nos pasó algo similar con una escultura mexicana, que no se me va el nombre, es un lapsus, les debo por ahí el nombre, una serie de esculturas bastante oníricas y extrañas, y pues cierto sector de la ciudad, un poquito que está en esta línea que comentas, pues pensaron que eran satánicas o eran de un ¿Vos índole. decís las esculturas de Leonora Carrington? Leonora Carrington, sí, era sí, tenía el nombre. Y vaya, tuve la oportunidad de verlas afortunadamente antes de que se las llevaran, y vaya, me parece algo sacado de una ficción el que pase esto hoy en día todavía. No, eso es muy extraño. Aparte, justamente este libro no es un libro satanista, para nada. De hecho, no es un libro que busque hacer una cultura del mal, o sea, como un culto del mal, quiero decir. Es una apuesta estética y es una apuesta dialéctica, más que nada. Justamente para ir en contra de esta dicotomía de bien contra el mal. Ambos son bellos, complejos y destructivos per se, ¿no? Entonces, eso me parece que es un valor interesante que tiene este libro en sí, que debe ser leído como una ficción estética para el pensamiento, para el disfrute intelectual y también del cuerpo, porque sobre todo me parece que lo interesante que hace Dukas a través de Lautréamont como seudónimo y con su personaje Maldoror es aliarse con las fuerzas más vitales de la naturaleza. Primero, romper el orden de la moral, encarnándose en estas metamorfosis sucesivas que va haciendo el personaje, la voz de quien habla y Maldoror mismo transformándose en distintos personajes. Se alía con la crueldad en el sentido moral, que no existe en la naturaleza, y Maldoror pasa a ser un tiburón, Maldoror pasa a elogiar a un gran piojo como justamente lo que no tiene moral y se alimenta de la sangre del resto, pero para construir una metáfora también de cómo el poder reina sobre las cabezas de las personas que se someten a ese vampirismo intelectual y dogmático, y el piojo opera como esa peste, digamos, como esa plaga, perdón. La palabra peste hoy la tenemos dando vueltas demasiado cerca en este contexto, ¿no? De coronavirus, digo. Pero fíjate también como, a mí no me hace gracia, pero me llama la atención también la palabra corona, ¿no? También como una enfermedad o como una plaga que se ciñe sobre las cabezas de las personas. Parece que siempre estamos amenazados, ¿no? Como que siempre hay algo que si uno no puede encontrar ciertas libertades para poder pensar y discutir, siempre el poder de lo que ronda se cierne sobre la propia capacidad de pensar y de discutir la realidad. En este caso estamos atravesando una coyuntura donde este agente de la naturaleza, que tampoco tiene moral, mata de esta forma y nos impide el contacto de cercanía, pero me parecen mucho más peligrosas también las decisiones de los políticos, que son los que verdaderamente tienen poder moral, digo, o sea, un poder al que uno se somete o no, para proteger o no a la población, ¿no? Entonces también ahí el problema del poder, que en Maldoror está trabajado, siempre es contemporáneo y siempre es digno de ser pensado. A lo que iba es a que Maldoror, en la belleza que constituye, es la de aliarse con las fuerzas de la naturaleza para desnudar su aspecto magnífico, su aspecto violento también. Es como desnudar que en los órdenes de fuerzas que están contrapuestas en la naturaleza no hay moral, y eso es un poco la idea para discutir la moral y el ordenamiento del mundo según este todopoderoso. Es un libro contra el poder y es por eso que me interesó leerlo y trabajarlo desde las imágenes.
Y lo otro con lo que se alía Maldoror es con el pensamiento, con las matemáticas. Y hay dos momentos del texto muy interesantes y muy bellos. Uno que es un canto al océano, como la fuerza de la naturaleza que se renueva a sí misma permanentemente, que es cambiante todo el tiempo, así como Maldoror lo es, y esa es su potencia, y al mismo tiempo siempre es igual a sí mismo. Y ahí hay como una especie de divinidad natural y totalmente ajena a lo humano y a lo objetivable, digamos, aunque nombrás el océano y sabemos de qué estamos hablando, pero es una cosa mucho más cerca de lo abstracto que cualquier otro cuerpo que exista. Es materia pura, digamos, y de energía. Y es como su Dios. Y el otro gran Dios es el de la matemática. Y hay también una oda a las matemáticas y a la belleza de la perfección de los números, ¿no? Y de las correspondencias. Me hace pensar en la época en la que surge, vaya, en la época victoriana, de que, vaya, tanto, bueno, al menos en la literatura del romanticismo y del gótico, es esta contradicción del el progreso contra lo emocional y cómo surgen estas figuras del doppelganger en varias obras de la época. ¿Cómo podemos decirlo? Estas contradicciones de durante el día, las personas de esa época tenían que mantener cierto papel, cierto personaje moral, y durante la noche, cuando nadie los veía, desataban todas estas perversiones y vicios y excesos. Podemos encontrarlo, no sé, en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, por ejemplo, de sí, cómo él también hace esta crítica a esta dualidad y esa hipocresía que existía en la época, pero cómo se encontraba en varios aspectos. Tú mencionas esta dualidad entre la ciencia y entre ¿cómo llamarlo? Las emociones, ¿cómo llamarlo? El campo de las pasiones, de lo creativo. Me gustó ese comentario que hiciste sobre ello. Bueno, también el otro libro en el que pienso, pasa que ese doppelganger es más sutil y es más personal, es como más autobiográfico, más autorreferencial. Pienso en el doppelganger del Dr. Frankenstein, ¿no? Uh-huh. Y de la criatura que él engendra y a la que desposee completamente y que se vuelve en contra y se vuelve su sombra, su persecución de por vida. Persiguiéndolo a él y él persiguiendo al monstruo para terminar con su vida. El otro elemento que me parece interesante, a ver, voy un poco a lo que estabas diciendo, después voy a ese punto. Porque hay mucho para hablar de este libro. A lo que voy es a que la belleza, como decía antes, tiene que ver con la capacidad intelectual, con la belleza de lo que puede construir el pensamiento humano y con la belleza de lo que la naturaleza es en su corporalidad. Entonces hay una exaltación doble de lo vital y de lo potente de los cuerpos y de lo que esos cuerpos pueden pensar. Y de lo que esos cuerpos pueden decir sobre lo que piensan, que esa es la poesía que está en este libro. El otro aspecto interesante es que este libro se va configurando como en una especie de parodia oscura, es como el revés del texto religioso judío-cristiano, porque vamos a ver en algún momento de las narraciones que son más bien fragmentarias, donde a veces habla Maldoror, donde a veces habla Isidore Ducas, donde a veces habla el conde de Lautréamont, no se sabe bien. En realidad el sujeto de enunciación es la propia poética que despliega el escritor y va tomando distintas formas. A veces habla el piojo, a veces habla el tiburón, no sé. Pero a lo que voy es a que es como una especie de parodia, incluso de algunos momentos muy reconocibles de los mitos cristianos, ¿sí? Porque hay este Maldoror como el gran enemigo de la humanidad, como si Dios fuera el creador, fuera el gran benefactor de la humanidad, termina generando en espejo situaciones muy parecidas, como por ejemplo matar a la hija de una mujer, ¿sí? Que después se vuelve loca, que es como la renegada del pueblo, y es una especie de situación sacrificial súper exaltada, asimismo como Dios mata a su propio hijo y pudiera dar en eso
la locura, el rompimiento del raciocinio de su madre. Ahora pienso en la Virgen María, ¿no? En esto de haber engendrado a alguien por voluntad de Dios para que se muera, ¿no? Para que sea asesinado de la forma más injusta, si este buen Cristo no hubiera cometido ningún delito, ¿no? El delito del Cristo es el de desafiar al poder. Ese sería, según el relato, su única contravención, ¿no? En ese punto se equipara a Maldoror porque lo que está haciendo es disputar ese poder en términos dialécticos. Estamos hablando de una ficción y de un texto. Y también denuncia cómo el mismo creador, el mismo todopoderoso, tiene necesidad de goces carnales, y entonces hay un capítulo donde Maldoror o el conde de Lautremont, espiando por una ventana de un lupanar, encuentra un cabello, un vello púbico del creador, ¿sí? Que es como la evidencia de que el Todopoderoso pasó por este prostíbulo y que estuvo teniendo relaciones con una mujer de ahí. Y dice en un momento Lautremont o Ducasse que confiesa, digamos, este vello del creador, que al final, después de esos actos venéreos, hizo traer un jovencito para arrancarle la piel por su propio goce, digamos, perverso, que en eso está denunciando que hay algo de retorcido en la idea de un Dios creador y bueno, el hecho de a su propio hijo, o sea, a un mismo mortal, ¿sí? O al mismo hombre, hacerlo pasar por un calvario tremendo para su propia glorificación, ¿no? Y eso es un poco lo que critica y cuestiona del cristianismo, digamos, Lautremont en este texto. Y además está haciendo una gran parodia que discute el corazón mismo de la lógica del cristianismo con sus propios elementos, porque también en el texto religioso Dios dice que no se cae uno de los cabellos del hombre sin que Dios lo sepa, ¿no? Y en este caso, Lautremont usa esa idea para decir, acá se le cayó un cabello en el lugar donde lo deja en evidencia como el peor cretino, digamos, o el que accede al trato carnal abusivo sobre mujeres y hombres, del propio Dios, ¿no? Entonces, como que Maldoror se pone por encima de la altura moral del creador para denunciar sus fechorías. Entonces, hay un trabajo de erudición literaria y de los arquetipos de la literatura religiosa vueltos en esta poética subversiva y de una exuberancia artística tremenda. De hecho, me encantó que comentaras el asunto de Frankenstein, y es algo que estoy discutiendo con Guillermo Henry, que de hecho en la tarde te pasé el martes de lectores de él. Estoy yo discutiendo con él el asunto de la figura del monstruo, de que no es el monstruo como nos los pintan en las películas, un ser torpe que apenas y tiene intelecto, y la novela de Shelley está altamente sensible. Vamos descubriendo junto con él cómo empieza a hacer todas estas cómo empieza a analizar todas estas ideas sobre su existencia y sobre cómo él percibe la realidad y cómo él experimenta el dolor, cómo él experimenta, el asunto de ser vivo y cómo enfrenta y confronta constantemente a su creador. Constantemente está el asunto de maldito creador, ¿por qué me trajiste y me dejaste solo? Porque parte de lo trágico del monstruo es que experimenta todo esto solo. Es que se puede trazar un paralelismo súper claro entre el monstruo de Mary Shelley y este monstruo de Maldoror, o sea, este monstruo de Ducasse. Yo creo que hay un profundo desgarramiento en la génesis de estos personajes. Y por eso es que discuten desde la retórica del génesis de la literatura, ¿no? O sea, Maldoror discutiendo la génesis del universo y sus ordenamientos morales, sus jerarquías y los estamentos del poder y de las sumisiones. Y en el monstruo de Frankenstein pasa algo parecido. Ese cuerpo que se reconfigura y se le da vida y después el propio creador siente una aberración de eso que hizo,
genera una repulsión, un desgarramiento entre la ligazón de ese cuerpo que ya no tiene pasado ni razón de ser porque es despreciado desde que surge, y ese profundo dolor es el que lleva adelante toda la historia de esa novela, que es hermosísima, que yo también la trabajé hace un par de años. No pude terminar las imágenes a tiempo y el libro quedó en el aire, pero supongo que podré volver en un tiempo. Lo iba a publicar Libros de Zorro Rojo, y la verdad es que tengo unas 15 pinturas hechas, no es que no hay nada, pero faltan imágenes que yo quería terminar de configurar. Me parece que ahí lo que está es como el gran cuerpo utilitario, ¿no? Porque el doctor Frankenstein se servía de cuerpos no reclamados, de tumbas comunes, o de criminales, o de servidumbre. Es el cuerpo al servicio de la burguesía. Por lo menos así yo lo he trabajado y lo he leído. Hay un punto que me gusta mucho cuando confronta a la criatura a Víctor y él le dice eso, que él desprecia el hecho de cómo él lo mataría sin sentir ni culpa, no, al contrario, se sentiría que está haciendo un servicio a la humanidad por eliminarlo a él, por tomar su vida. Sí, es que en realidad la vida se la dio este creador, ¿no? Pero bueno, el monstruo está vivo y tiene derecho a permanecer en esa existencia. A mí lo que me parece muy bello es cómo la dimensión sensible, la dimensión afectiva, la dimensión intelectual de esa criatura aparece en todo ese tiempo de vivir al margen, al costado de esa casa donde sí había una situación de amor y de solidaridad en la pobreza, que me parece que es conmovedora siempre, y cómo él va formando esa sensibilidad hacia lo sublime en su relación con la naturaleza y con las cumbres, y hacia los otros en ese vivir en lo más bajo, en ese vivir en el llano de quienes además son marginados sociales, porque acordate que cuando se va revelando cuál es la historia de los que viven en esa cabaña en la que él se refugia en el Porquerizo, pegado a esta casa de campo, son un par de fugitivos de la justicia por haber liberado a alguien que fue condenado injustamente. Es decir, Frankenstein también trabaja el tema del poder, el tema de la justicia, ¿sí? El tema de la dignidad y el tema del origen y en definitiva del amor, ¿no? Yo creo que es un gran canto a la belleza de la existencia, y es una discusión con el poder en Maldoror y en Frankenstein. En Frankenstein recuerdo cuando ejecutan injustamente, era Juliet, ¿no? La muchacha que vivía con el doctor Víctor, por los crímenes del monstruo. O sea, me parece una situación bastante trágica, pero no deja de ser bella. O sea, me gusta cómo de repente en la literatura podemos encontrar estas dos caras de la misma moneda, que algo puede ser tan terrible como bello a la vez. Me parece algo increíble de la literatura. Es que, bueno, Mary Shelley mucho antes que estos otros escritores de los que estamos hablando, como Baudelaire, como Dukas en este caso, en el romanticismo están oponiéndose a los regímenes también totalitarios que vuelven a la carga después de la Revolución Francesa, y toda esta especie de ilustración bien pensante que también deriva en este ordenamiento jerárquico del conocimiento y del mundo, y que van diseccionando la realidad en base a cómo esto tribute y sirva al poder. Por lo cual el romanticismo es la gran respuesta de esa época a todas estas ideas de progreso, de ordenamiento, de sumisiones, de explicaciones de qué es la realidad, y generan una disrupción muy interesante. Creo que todos los libros que he ilustrado, sobre todo los que hice para Zorro Rojo o editado por Valdemar, trabajan el tema del poder, el tema de la moral, discuten este ordenamiento más cristiano de la realidad, y que, como vemos, según lo que contabas recién, sobre estas esculturas que querían prohibir o remover de Leonora Carrington, que están hechas en un plan surrealista muy personal de ella y que nada tienen que ver con el satanismo ni nada por el estilo. El satanismo es otra forma de tributo a otro ordenamiento de jerarquías
que no transforma nada, replica lo mismo en un sentido degradante. Como gesto primario y primitivo de ruptura puede servir. Ahora, en la medida en que eso se promueve, en realidad genera algo incluso peor que lo que estaban tratando de discutir. No sé, la invitación es a leer este libro, transitarlo de a poco. Hay un aspecto súper importante también, que es el tema de la homosexualidad en Maldoror. Es un libro de enfrentamiento amoroso y violento, una relación de amor-odio con el Todopoderoso, y en definitiva es una relación de combate y de cópula entre dos personajes masculinos, ¿no? También está ese elemento como algo disruptivo incluso para la época, y que ahora puede aparecer visto de otra manera, pero claro, no es una propaganda de la homosexualidad y de la inclusión, sino que es desnudar el corazón mismo de ese espíritu de lo masculino y de lo guerrero. También va contra la mujer. Es un libro que no deja, digamos, títere con cabeza, porque muestra la miseria de la mujer, la miseria del hombre, y también esta invitación o esta corrupción de Maldoror hacia un niño, de volverlo asesino, de volverlo ladrón. Pero bueno, lo que sí es interesante de esos diálogos que él tiene con un niño es la conversación que se da entre ambos, y cómo Maldoror le señala lo injusto del ordenamiento del mundo, que está muy bien. Lo que a mí más me sorprende en esta cuestión de géneros es que, más allá de los animales o del océano como fuerzas no humanas de la belleza y de lo potente, el otro gran personaje bello dentro de esta escritura es el hermafrodita, que es esta especie de monstruo, el monstruo condenado por la sociedad en este libro, y que es lo que Dukas pone como un valor de belleza y digno de ser salvado, es la bondad del hermafrodita que vive recluido de la ciudad, y que los hombres cuando lo cruzan lo apedrean, lo golpean, lo insultan, y por eso tiene que vivir recluido, porque es algo que no es admitido por este código binario, ¿se entiende? Ahí también hay otro elemento que rompe con lo binario del bien contra el mal. Me parece que es un libro que tiene infinidad de lecturas posibles y de juegos simbólicos. Yo traté de dar cuenta de varios de ellos en las imágenes. Ahora me viene a la mente la lucha entre un águila y un dragón, que se da en un momento donde Maldoror es el águila, donde el dragón es el todopoderoso, como una especie de animal fantástico, y el otro como un animal con una dignidad muy particular y con una altura también para poder combatirlo, en aparente inferioridad de condición por la longevidad y el poderío físico que el dragón tiene, pero Maldoror encarna esa dimensión sublime a nosotros, o sea, más allá de nosotros, porque lo animal es lo totalmente otro a nosotros, ¿no? En el sentido de que no tiene moral, y que a su vez toda su corporalidad está diseñada para su supervivencia, ¿no? Y en lo humano muchas veces eso se trastoca, se tuerce, incluso la misma capacidad intelectual puede llevarte a una locura o a la autodestrucción, ¿no? Y eso casi que no existe en la naturaleza. No sé. Por ahí leía un poco, sí, porque te comentaba que voy en el primer canto, pero buscaba un poquito sobre el libro y encontré que hablaba sobre como que la desgracia de ser muy consciente de la realidad, que es como ese sufrimiento por entender demasiado estas reglas del juego tan injustas. Es también como una crítica a esto, y eso lo encuentro mucho en lo que estás comentando, y me hacía pensar en la figura de Maldoror como una figura que he encontrado en otras historias del gótico, aparte del mismo monstruo de Frankenstein, el mismo proyecto que mencionábamos, esta figura del ser diabólico, del villano, como decías en un principio, pero no solo un villano antagonista, sino un villano que
que no solo, que es un protagonista como tal y la literatura de la época trata de no justificarlo, pero sí que entendamos las motivaciones o los sentimientos de un ser que está vaya, que abraza el mal como su forma de vida. Es que, a ver, Maldoror está atacando a la familia, está atacando la noción clásica del amor, está atacando todos los valores, digamos, más positivos del ordenamiento de mundo que la moral cristiana fue desplegando. A veces imitando al dedillo, al creador en sí, a veces parodiándolo, en definitiva mostrando que esa voluntad de imponerse sobre los demás cuerpos, en el propio egoísmo, por el propio poder, o sea, por las propias posibilidades de uno, como ese se impone a los demás y termina con la vida del otro o somete la voluntad del otro, siempre eso genera una disrupción negativa para la vida y como siempre, injusta. Entonces, Maldoror no lo va a decir nunca, no te va a decir cuál es la dimensión superadora de su propia locura, porque lo que está diseñando, lo que está desplegando es el señalamiento de cuál es la locura de habitar esa moralidad, ¿se entiende? Lo cual no quiere decir convertirse en un sujeto de mierda, que el personaje encarna eso, pero justamente para mostrarte que no. Ahora, no te hace transitar por la mierda porque puramente va a lo abyecto y a lo más condenable. Eso lo va sosteniendo con una belleza en la poética que va desplegando, que vuelve maravilloso ese tránsito. En un punto me parece que este libro, Los Cantos de Maldoror, termina de ser como la sombra muy rica, muy... Sí, muy rica es un buen adjetivo, del texto religioso, de los textos sagrados, ¿se entiende? Con una sacralidad ligada a la naturaleza y a la belleza de la intelectualidad que tiene la literatura cuando adquiere esta dimensión poética. En la antigüedad se usó por lo contundente de su volumen y por la cantidad de escritores que participaron a la Biblia como si fuera, como en su posibilidad de ser leída como un libro oracular. Entonces se usaba para adivinación. Venía alguien al templo y preguntaba algo y el oráculo lo que hacía era abrir al azar el texto de la Biblia. De hecho se sigue haciendo en el mundo de lo religioso como un acto de meditación, hacer una pregunta a la divinidad o a lo que fuera y se le hace una pregunta al texto. Y abrís al azar y buscás y pones el dedo en algún lugar y el texto algo te va a decir. Eso creo que pasa con los textos que son tan ricos, trabajados en una complejidad literaria como ese, hecho por muchas personas a lo largo de muchos años. Lo mismo se puede hacer con Los Cantos de Maldoror. Y eso es lo que yo... es lo que a mí me parece que está interesante cuando uno va a una librería y quiere saber si el libro está bueno. Es como, primero abrirlo y leer el comienzo. Y después abrirlo al azar y mirar cualquier lugar y a ver qué te dice en cualquier lugar. Es más difícil en una novela donde la narrativa hace que si caes en cualquier espacio no entiendas demasiado de qué va. Pero cuando el libro tiene un contenido filosófico, poético, creo que en cualquier lugar donde lo tomes pasa algo que te sacude. Y con este libro pasa. Y con este libro los invito a, si lo encuentran por ahí, a hacer la prueba de usarlo como libro oracular. A los que los va a invitar esas cosas terribles. Pero va a haber algo de ese fragmento que seguro que les va a hablar en un valor de verdad, en el sentido de que Maldoror nunca se desprende de esta noción de encontrar una verdad. En eso sigue preso, ¿no? O de encontrar la verdad. En eso sigue preso de esta discusión dicotómica. Por eso hay algo profundamente atribulado, ensimismado, en una fuerza como centrífuga, y de hecho eso va a ser un elemento súper importante en toda la estructura del libro. De hecho hay un asesinato de un jovencito cerca del final del libro, a partir de atarlo a una soga y revolearlo y sacarlo disparado. Pero hay un símbolo importante en esa fuerza centrífuga que también va desplegando. Es desde la propia personalidad de Ducas, se despliega Lautréamont, se despliega Maldoror y en definitiva se centrifuga la propia
persona de Dukas en el sentido de salir de su propio centro y en un punto romper con la idea de esta centralidad cósmica de un creador y un todopoderoso sobre los demás, se va desplegando en este crimen. Es interesante todo eso, pero en definitiva el que hace girar al otro también está en el centro. Entonces, digamos, ponerse en esa situación de poder sobre el otro es ponerse en la centralidad de la escena y aniquilar la persona del otro. Entonces, en todos los juegos que hay en el libro hay un desnudar cómo funciona el poder, cómo funciona la violencia, tanto de quien quiere ejercer el bien o en quien ejerce el mal, ¿no? No sé, me parece que hay miles de cosas para transitar en este libro. Por supuesto, no es para todos, es un libro que sacude y que perturba, pero si se entiende bien de qué se está hablando, es muy, muy rico. Y en un punto creo que también pude, en un tiempo muy corto, hacer imágenes que trataran de condensar lo principal de este texto, porque en mi vida personal hubo un tránsito dentro del mundo religioso y conozco bien esas estructuras y por eso me sigue siendo interesante este tipo de artilugios, este tipo de artefactos como este libro para poder discutir y desarmar esas lógicas, ¿no? No sé, había algo como muy personal en las imágenes y en los elementos poéticos que no se volvieron como algo, no me eran completamente ajenos a la hora de interpretarlos en imagen, porque la verdad que es un libro súper complejo. Hace un tiempo antes de que se pudiera publicar esta edición, yo estaba buscando editor, finalmente la gente de Valdemar se interesó, ellos también tenían ganas de hacerlo hace años y no habían encontrado la oportunidad. Aparte es un libro muy, muy extraño, no es que tiene miles de lectores y conocedores, es uno de los libros malditos de la literatura. Como vos decías al principio, que no sé si quedó grabado o no, es un libro recuperado 60 años después por los surrealistas, franceses sobre todo. André Breton me parece que fue uno de los... Y de hecho también van a encontrar en este libro a un rinoceronte y ahí se va a entender por qué Dalí, un poco parándose de nuevo en el grabado aquel de Durero del rinoceronte, vuelve a tomar esa figura, porque Breton es el que lo pone de relieve cuando recupera para el surrealismo la lectura de este libro. Y ahí también está el rinoceronte. No sé, ya me perdí, me dije un montón de cosas, creo que está bien ya. Pero va dentro de la naturaleza de este libro. Sí. Te comentaba al inicio, a menos que quieras agregar algo más No, lo otro que cantos. pensaba, digo algo más sobre esto, cuando me mencionaste a Frankenstein y pienso en Maldoror, no puedo dejar de pensar en Prometeo, que es como este otro que no es ni un dios ni un hombre, porque en realidad originariamente era uno de los titanes. Pasa que después no se explica mucho eso dentro de la mitología ya oficial, digamos, griega posterior, pero en la proto-mitología anterior a los dioses del Olimpo, Prometeo, que no sé si tenía exactamente ese nombre, pertenecía como a los titanes, que no son ni los dioses buena onda que todo lo rigen, ni que buena onda no son, ni tampoco era un hombre. Y en un punto está como en un no lugar. Tiene algo de poder como para disputar a los dioses cierta potestad, y en eso está el hecho de acceder al reino superior y robar el fuego para los hombres, pero en un punto después termina condenado como el peor de los fulanos. Entonces, ahí hay algo de... Un destino igual de gráfico, o de los destinos más gráficos que he leído, terrible, porque no solamente muere, sino que está condenado a ser, o sea, en su naturaleza de inmortal, a padecer ese tormento hasta el final de los tiempos. Que después, en las tragedias griegas posteriores, e incluso romanas, se lo toma como también un personaje disruptivo, un personaje que disputa el poder y que desnuda la injusticia de quien está sentado como tirano dentro del ordenamiento social y político. Si lo lees en Esquilo vas a encontrar algo parecido, y en un punto me parece que es un gran personaje que después, a ver, de hecho, en una de las tragedias,
¿quién fue? Creo que era, el otro día vi un documental sobre esto. Luciano es el que lo pone a Prometeo no sobre una roca, sino sobre una cruz. Porque es una versión ya romana. ¿Y dónde lo pone al fulano este? Bueno, crucificado. No por cristiano ni nada, sino porque... No, era el castigo más horrible que había en la época. Exactamente. Y después no es raro que el otro Prometeo que desnuda la injusticia del mundo también termine crucificado. Hay una repetición de estos personajes que siempre tienen un destino trágico y una existencia trágica, una dimensión dolorosa, donde desnudan en el fondo las injusticias del poder. A mí me resultan muy interesantes. De hecho, me gustaría poder trabajar con ese Prometeo. Voy a indagar en estas tragedias clásicas a ver si literariamente resisten la lectura hoy y se pudiera hacer un libro ilustrado con este relato. Ojalá que sí. ¿Qué me ibas a preguntar? Vaya, es que me quedé con Frankenstein todavía, pero sí, así, hablar otras 2 horas de Frankenstein y como que ya sería mejor para otra ocasión. No, a ver, y digo, por ahí no lo mencioné porque me pareció que no hacía falta, pero el subtítulo de Frankenstein es Frankenstein o el moderno Prometeo. Por eso es que aparece como nexo dentro de una literatura clásica. Prometeo aparece reelaborado en esta ficción narrativa de Mary Shelley en 1816, 1817, y 50 años después, en Los Cantos de Maldoror, esta otra cosa totalmente rara. Y también sorprende la edad que tenía Mary Shelley, al igual que el autor de Los Cantos de Maldoror. Tenía que 18 años, 16 años. Sí, 18 años, es increíble. Y ese libro, yo leí las 2 versiones, la versión original de ella y la versión como corregida o que tiene algunos aditamentos de Percy. Y la verdad que son 2 librazos. Es admirable la escritura. Y en Ducás pasa algo parecido. Ese libro lo debe haber escrito a los 20 y pico de años. Es un libro súper complejo. Y afortunadamente con Shelley, pues todavía vivió algunos años más y generó otra serie de obras en cuentos que a mí me encantan también. Lamentablemente, Ducás falleció al año siguiente de haber escrito Los Cantos de Maldoror. O sea, yo nada más sueño qué podría haber escrito después si hubiera continuado con todo No, esto. ese libro no se puede escribir, no se puede escribir ni nada parecido. Yo creo que estuvo bien en morirse temprano, porque si seguís escribiendo la cagás, ¿viste? Ese libro es el fruto de algo que le pasó por el cuerpo y que también desata un final temprano porque es inevitable en alguien que vive la vida en ese ardor, ¿no? En esa tribulación. Si uno lo compara con las poesías que hizo después de Los Cantos, ahí toda la retórica filosófica, de erudición mítica y demás desaparece. Aparece como solamente la belleza del discurso poético, y para mí son mucho menos interesantes esos poemas que la poética de esta prosa que despliegan Los Cantos. Me parece un libro supremo, es un libro que pueden entrar y salir en cualquier momento de la vida y es muy estimulante. Me encantó el ejercicio que propones de agarrarlo de repente y ponerlo en cualquier página. Lo voy a intentar. Incluso, más allá de que yo no crea en lo oracular, como supeditar la lectura del presente y del futuro, sobre todo la del futuro, a un agente externo, un fulano al que vas a consultar, o a un libro de supuesta sabiduría. Me parece que los grandes libros tienen esa posibilidad de decir siempre algo profundo, complejo y rico, y que se podrían también utilizar en esta forma oracular como, che, me está pasando esto, no por algo que te vaya a develar como la futurología, sino es, ¿qué hago respecto de esto? Como si uno consultara el Tao, ¿sí? Hiciera una tirada de Lichín, perdón, quiero decir. No sé, les dejo ahí como esa invitación más lúdica y más sátira en un punto, para poder entrar en algún lugar de este libro e ir transitándolo. Yo creo que no es un libro que se pueda leer de un tirón. En cuarentena es muy peligroso leerlo. Lo que tiene de beneficioso es que como nadie va a poder salir a la calle
sin enfrentarse con alguna consulta de un oficial de policía, nadie va a salir a cometer crímenes extraños si se desquició completamente en el encierro de la cuarentena leyendo este libro, ¿no? Así que bueno, en ese punto estamos seguros. Quizás es una invitación para que cada uno se quede en su casa leyendo y no corra riesgo de toparse con un nuevo Maldoror en la casa, ¿no? Sí, todo eso. Para ir cerrando un poquito, y decíamos que no iba a dar para tanto la charla, y vamos ya para, ¿cuánto? Vamos como casi a la hora. Okay. Pero es que la verdad tenías razón, es un libro complejo que apenas yo creo que rascamos la superficie, me atrevo a decir por lo que has comentado. Quería también hablar de un libro que presentamos en este espacio hace unas semanas. Lamentablemente, bueno, afortunadamente fue cuando aún era en vivo, con público. Era El huésped de Amparo Dávila, que ilustraste, ¿hace cuánto fue? ¿2, 3 años? Creo que 2 años, ¿no? Creo que fue en el 2018 o un poco antes. Ajá, y pues lamentablemente, pues ya muchos saben la noticia de los que nos escuchan, que hace unos días pues nos dejó Amparo Dávila, pero creo que dejó un legado narrativo bastante rico. Ahora también me atrevo a robarte la palabra en este caso, y algo bueno, más te doy la palabra porque ya hablamos de él en otra ocasión. ¿Qué nos podrías compartir sobre haber trabajado con El huésped? Para mí fue una experiencia muy linda. A ver, por ejemplo, si lo comparamos con Trabajar para los Cantos de Maldoror, que es un libro súper complejo, el trabajar con cuentos lo que te da es la libertad de crear una escena para cada uno de los cuentos sin tener que armar una correlación de imágenes. Y eso para mí es súper placentero. Disfruto muchísimo de leer cuentos, me gusta mucho el cuento fantástico. La poética de Dávila es bastante seca, ¿no? Es bastante sencilla, es doliente, pero no es así como voluptuosa y súper... Está sutil. Sí. Vaya, hasta incluso la naturaleza del huésped, nunca sabemos a ciencia cierta qué es. O sea, cada quien hará su especulación. Sí, yo lo que pasa es que leí a Dávila poco antes. A ver, fue así, Enrique Urbina, que es un escritor joven, amigo, mexicano, me recomendó leerla. Y en un viaje que hice a México por el 2017, creo yo, a principios de año, me traje los libros de ella. La leí, me gustaron mucho varios de sus cuentos, que son los que compilamos en esta edición de Fondo de Cultura. Y le propuse, o ni siquiera llegué a proponerle a la gente de Fondo de Cultura hacerlo cuando ellos mismos me propusieron hacer ese libro. Pero mi idea era proponerle hacer una versión ilustrada. Así que la leí hace unos años a Dávila, yo antes del 2007 no la conocía, pero la leí en clave feminista, en el punto de que ese extrañamiento de la realidad, esa amenaza un poco abstracta de estas mujeres que protagonizan muchos de los relatos, o de estas entidades difícilmente explicables que amenazan la existencia y la calma de los personajes protagónicos, para mí tiene mucho que ver con la violencia y sobre todo con la violencia hacia las mujeres. Por algo está ese personaje femenino doliente en la tapa, alguien como encerrado, como en una especie de mal de amores, aguardando el llamado de alguien más, pero encerrado en su propia existencia y en el crecimiento que se va ramificando de su propia obsesión o de su propio fantasma. Y yo El huésped lo leí como eso, ¿no? Como el marido que vuelve ya convertido en un otro y un otro a quien hay que servir. Esta sumisión de la mujer y en nuestra América Latina muy, muy cristiana, esta sumisión como ontológica hacia los roles de la casa exclusivamente destinados a las mujeres, que es lo que está puesto en discusión, además de otras infinitas cuestiones, aparece en El huésped, aparece también en El último verano, como esta madre que vuelve a quedar embarazada, esta mujer que vuelve a quedar embarazada sin desearlo, y se va generando toda una situación de locura, de aplastamiento de la existencia, de ardor en ese verano y en ese final fatídico del cuento.
Aparece también el personaje de este tipo, el de, ¿cómo se llama? El del entierro, que no me acuerdo ahora si me fue el título, uno de los últimos cuentos. El de este tipo que habla de la historia de amoríos con una secretaria y que finalmente descubrimos que está muerto y que está siendo llevado a su entierro. El cuento de El entierro, de hecho. El entierro. Sí, el que está dedicado a Cortázar. Sí. Ahí también, ahí ves como el estereotipo del machito, ¿viste? Del macho latino, y que es un miserable. Y también tenés sí, tenemos que cortar. No, están comentándome que hay comentarios ya y hay preguntas, Okay. Pero si quieres termina la idea y pasamos a las preguntas. Sí, no, estoy como nombrando algunos de los paradigmas. La señorita Julia como la mujer... En especial la cuestión de algo que me gustó mucho, perdón, de Dávila fue la cuestión de la psicología femenina y cómo, bueno, en esa época al menos se le veía como algo delicado, algo débil, algo, vaya, usar esa palabra, la histeria, que de hecho ya la psicología moderna ya descartó como un trastorno, y a mí me remite mucho a otra vuelta de tuerca, de hecho, de Henry James, a esta protagonista, de cómo tenía esta serie de preocupaciones, origen de toda esa presión social de que tenía que casarse y de estar en ese papel de la mujer. Se lo encontré mucho en Dávila. Y algo curioso que encontré fue que salió en el mismo año, creo que era Tiempo Destrozado, la antología, la primera, al mismo tiempo No, que La Madre. ¿O cuál fue la primera? No recuerdo. no recuerdo bien. No, la primera antología que viene, vaya, El Huésped y La Señorita Julia, salió en el mismo año que salió La Maldición de Hill House de Shirley Jackson. Y tienen varios paralelos que me pareció, vaya, interesante cómo sin haber tenido contacto salen estos dos personajes para mí icónicos, para mí de mis novelas favoritas, es La Maldición de Hill House, Eleanor, que de repente también tiene todas estas ansiedades y problemas y cuestiones psicológicas que podemos encontrar en los cuentos de Dávila. Y me pareció interesante esta coincidencia. Es que me parece que lo que está resonando en esas épocas es el melodrama, que creo que en México, en Centroamérica, sigue resonando siempre. Digamos, la telenovela es la exacerbación de esos melodramas románticos atravesados por el crimen, por los deseos de dinero y de lujo, ¿no? Toda la narrativa de las telenovelas tiene mucho de esto. Y siempre tiene algo de caldo de cultivo cruento que va a explotar de alguna forma. En el caso de Dávila siempre explota por el lado de lo fantástico, ¿no? Pero me parece que hay una relación de amor-odio con el melodrama. En su poética uno puede ver el melodrama permanentemente. Son puros poemas de mal de amores, de abandono, pero no al modo de la ranchera, sino, o al modo de Chabela Vargas, sino como dominado por ese dolor y ese, hay como una retroalimentación de ese líquido negro, ¿no? Un poco melancólico del melodrama. Yo creo que todos los personajes están atrapados en un melodrama bastante fatídico para las mujeres, y esa sustancia del horror que las va como ahogando y anegando su realidad es la opresión del hombre, del varón, digamos, en la estructura del mandato de la pareja, el mandato de la familia, los quehaceres. La señorita Julia le pasa eso, ¿no? La locura viene por ese lado. Aquí hay una pregunta que es de Rockman. Dice, ¿qué piensas del higienismo tomando en cuenta el tema del coronavirus o de la biopolítica de Foucault? De la biopolítica de Foucault, no sé qué decir sobre... A ver, me parece que es súper necesario tomar recaudos para poder habitar este tiempo, hasta que esto se comprenda bien cómo manejarlo. En realidad lo que se está haciendo me parece con buen tino a nivel mundial, en algunos casos muy tarde, porque primero privilegiaron el seguir en este sistema de producción, ¿no? Porque la economía no se puede detener, olvidándose que sin cuerpos sanos no hay continuidad de la economía ni de la vida en sociedad, ¿sí? Cuando los más vulnerables tienen que trabajar en una exposición al virus y con mucho menos recursos para acceder a un sistema de salud. Entonces, fíjense lo que pasó con estas posturas liberales en Inglaterra, en Estados Unidos, en las principales potencias, o está pasando aquí al lado de Argentina, en Brasil,
con estas lecturas de fe en la abstracción de este Dios financiero que nunca se puede detener, o en la abstracción de este... A ver, quiero ver una continuidad entre la fe religiosa y esta fe en este sistema abstracto de rédito, que importa más salvar esa idea, ese algoritmo, esa lógica, esa versión espectral contemporánea de lo que es Dios hoy, que ya no tiene el cuerpo, quizás nunca lo tuvo, pero ahora no le importa, puede prescindir de las relaciones de esos cuerpos y entonces exponer a toda la población a que siga produciendo, como siempre, y lo que está produciendo es pura muerte. Me parece que es un momento de poder poner en valor los filamentos más sutiles de la corporalidad del tejido social, de que no hay riqueza posible ni sistema que exista si ese entretejido más elemental que se da en el pueblo que trabaja no puede existir el resto del sistema. Por lo cual, no soy un conspiracionista ni de ideas pelotudas por ver demasiados videos en YouTube, sino que creo que es momento de tomar medidas sanitarias que preserven la continuidad de la sociedad hasta que podamos tener un sistema de salud que sí pueda abastecer con los respiradores necesarios para la cantidad de contagios que este tipo de virus construye como circulación propia de sí, ¿no? Entonces, me parece que es un momento muy difícil para los gobernantes y para la población, sobre todo, los gobernantes para decidir cuáles son las medidas con las cuales seguir en este plan que es temporal de proteger a la gente para que no se propaguen los contagios, pero que al mismo tiempo el Estado tiene que salir a responder para asistir a quienes no están pudiendo ir a trabajar y que no se caguen de hambre en sus casas. Por ejemplo, en la Argentina hay un problema enorme con la disparada de los precios, con la suba de precios, se intentó controlar, se retrotrajeron los precios, eso lo estableció el Estado por decreto, se retrotrajeron los precios al principio de marzo y duró un par de semanas y ahora volvieron a subir. Entonces, eso desnuda la ambición de los intermediarios, de los distribuidores de alimentos y de los que se enriquecen en los momentos de crisis de la población. Porque uno tiene que ir a comprar al mercado que está a 2 cuadras de la casa, porque no se puede desplazar mucho más, porque está prohibido, por lo menos acá, tenés que tener un permiso especial para poder circular más lejos de tu casa, y entonces no tenés otra que comprar en este fulano que está aquí nomás, y los precios son los que te tocaron. Entonces, pero sí me parece que es de vital importancia un Estado que tenga una perspectiva social redistributiva, que haga de la riqueza de la sociedad y de los que han acumulado riqueza todo este tiempo, pueda gravar a ese estrato social y poder distribuir en los más vulnerables de esta coyuntura. Porque si empiezan a morir miles y miles de personas, la riqueza de esa sociedad se pierde. Lo único que va a quedar es la riqueza acumulada, la riqueza, digamos, que es la riqueza más banal, el rédito de todas esas operaciones que van a dejar, operaciones en el sentido abstracto del sistema financiero, pero también intercambio de conocimiento y de trabajo que el tejido poblacional hace. Y esa me parece que es la verdadera riqueza de la cultura y de la sociedad en la que estamos. Sin eso, la verdad que la existencia de unos pocos nadando en virtuales bóvedas llenas de monedas o bitcoins a lo rico MacPato, ¿sí? Es un mundo bastante despreciable. No sé a quién le sirve. En realidad sí sé a quién le sirve, pero le sirve a 4 personas en el cosmos. Y a la larga es insostenible, la verdad. Sí. También preguntan de cómo esta situación ha afectado tu proceso como autor. Yo por el momento sigo produciendo en casa. Me he abocado a trabajar muchísimo más. Doy clases una vez por semana, o al menos daba clases una vez por semana en el taller aquí en casa. Todo eso mudó a lo virtual, lo cual requiere un trabajo enorme del uso de la palabra para suplir todo lo que uno puede hacer con la persona en vivo. Y también se abrió el tiempo de consultas al resto de la semana, por lo cual recibo mensajes en la semana mucho más. Y sigo produciendo algunos encargos que tengo. Tengo trabajo como para un mes y pico,
lo que me lleva en terminar algunas pinturas que ya me habían encargado, pero no tengo clara la perspectiva de la continuidad del trabajo porque los proyectos que venía conversando están como en un estado fantasmal, que no sé si se van a hacer o no. Si no tengo encargo, si no tengo trabajo, me abocaré a mis proyectos personales, que de hecho los voy haciendo. Ahora estoy haciendo una serie de acuarelas de desnudo, un plan mucho más plástico y menos dialéctico o menos retórico que todo lo que les estoy comentando como ilustrador de libros o creador de imágenes para obras propias. Y también terminando otras series, complejicé una serie que había hecho para ilustrar El Príncipe de Maquiavelo. Estoy viendo si esas imágenes se materializan en un libro en otro idioma o si hago yo un libro por mi cuenta. El libro que antes mencionaba, Materia Oscura, es un libro editado por mí. O sea, yo armé un sello editorial y ese libro es una edición propia. Así que viendo si algunos proyectos que puedo hacer por mi cuenta los voy a editar yo mismo o no, lo cual es difícil porque en la limitación de la circulación de los cuerpos tendría que publicar acá, imprimir acá, cosa que ahora no se puede, las imprentas no están funcionando. Es difícil invertir en imprimir un libro si no sabes si la gente tiene un peso en el bolsillo para después poder comprártelo. Aparte de las los libros que tú sacas son de una calidad bastante buena, debo decir. O sea, no son nada, o sea, son ediciones muy bien cuidadas. Bueno, muchas gracias. Sí, ese libro fue un libro que yo no puedo volver a imprimir. O sea, ese libro ahora es imposible de pagar. Hace 3 años, con $1 distinto, fue algo donde tuve que desembolsar igualmente los ahorros, pero ahora no lo podría volver a imprimir. No pretendo hacer un libro de esa envergadura porque es un libro gigante, en offset, tapa dura. Sí, es una cosa. Sí, son 200 páginas, es un compendio de trabajos de 15 años de creación de imágenes. Pero bueno, hay que ver cómo continuar la creación de libros y la materialización de libros en un contexto donde, no sé, parece que se impone lo virtual, ¿no? Entonces, nada, viendo qué onda con eso. Si no consigo dónde publicar estas cosas que quiero hacer, las editaré yo mismo y esperaré con alegría la respuesta de quienes están del otro lado, porque lo comercializo por mi cuenta, ¿viste? No está en canales de distribución de grandes cadenas de libros, lo vendo yo por mi cuenta. Entonces es muy limitada la llegada. Dice Rockman que muchas gracias. Su respuesta me recordó sus trabajos de X-Rays, On a Rich Man y Portrait of Crime. Ok. Y por ahí pregunta Kenia Kaisba, en el libro, cuando se habla de la dicotomía de ir en contra de la moral, ¿qué es lo que motiva a Maldoror a envolverse en esa lucha? Yo creo que lo que, no sé, igual sería como un análisis súper psicológico de incluso del autor, más allá de los personalismos o de la vida privada de Isidore Ducas, de que no sabemos tanto, pero con quien uno, o por lo menos yo, tengo una afinidad y una cercanía por lo que escribió y por su cercanía geográfica también. Ducas es una especie de outsider, es un francés hijo de diplomáticos franceses, pero que vivió toda su infancia y su formación, salvo el estudio del colegio secundario, creo, todo en Uruguay, acá muy cerca. Es otro rioplatense, son las mismas aguas las que bañan las costas de Buenos Aires que las de Montevideo. Y él, de hecho, se hace llamar el montevideano. No reniega de esa identidad que claramente no es latinoamericana puramente, porque se nota en su literatura, en su forma de escribir y en su mirada del mundo, que la influencia está clarísimamente puesta en Europa, pero un poco tenemos ese mal la gente de Buenos Aires y la gente de Uruguay por ser ciudades portuarias y con una influencia migratoria tremenda de Europa, ¿no? Entonces, las implicancias psicoanalíticas de Ducas las dejo abiertas a que cada uno interprete. Yo creo que lo interesante es que discuten el poder, que discuten la moral en una apuesta estética de vanguardia, súper disruptiva y de una belleza convulsiva. Es una belleza que no te deja indiferente y por eso antes, cuando comenzamos a hablar, el eco de Baudelaire, el fantasma de Baudelaire atraviesa también la lectura como
de los paradigmas que discuten las nociones de lo bueno, lo bello y lo verdadero. Maldoror rompe con esa estructura y dice que lo bueno en realidad no lo es, que lo bello puede ser otra cosa, ¿sí? Y que lo verdadero también aparece desnudado ahí en hacer implotar la noción del bien, donde el mal se impone como el nuevo bien. Y en definitiva se destruye a sí mismo. Porque si estás discutiendo el bien y generás una parodia del bien para destruirlo, para mostrar sus falencias, sus falsedades, en un punto estás discutiendo también la misma noción del mal y se aniquila esa dicotomía en sí misma, ¿sí? Por aquí preguntan, nada más está fuera de contexto, de acuerdo a los álbumes que ilustraste, ¿es mera representación de contenido de cada álbum? Pero no Para que explica no muy te bien. escuche bien, ¿cómo? De acuerdo a los... Decime de vuelta. Sí, de acuerdo a los álbumes que ilustraste, ¿es mera representación de contenido de cada álbum? ¿Es mera? Dijiste, ¿cómo? No te entiendo. Sí, ¿es mera representación de contenido de cada álbum? No. Eso quiere decir como si yo estoy dibujando literalmente lo que se cuenta en el texto. Ah, ok, ya lo entendí. No, a ver, quizás no leyeron este libro, pero encuentran las imágenes en internet porque yo las he compartido en la página web mía o en los perfiles de redes. Cuando lean el texto van a encontrar que hay una retórica muy personal que toma elementos del texto, pero que después en su forma de representación tiene de sutilezas que son muy personales mías. Lo hago siempre eso. Hasta cuando Sí, parece que es súper literal, quizás el esquema de la escena tiene algo de los elementos que están en la narración, pero la disposición de eso, no es que el chiste es, no dibuja exactamente lo que dice el texto porque si bien está pintando una recámara victoriana, no la pintó como dice el texto. Acá metió otro objeto. No es solamente eso, que yo lo dibujé contradiciendo el texto, sino que estoy generando un poema dentro de una imagen narrativa, que es el mismo espíritu del texto, es componer una narración con un discurso poético y retórico que genera una lectura de la realidad completamente simbólica. Pero por ejemplo, claro, tienen una... Perdón, ¿cómo? No, sí, perdón, sigue. No, pero que tienen una ligazón con algún espacio concreto. No es que son todos ambientes abstractos, que no sucede nada que se parezca a la realidad. Pienso y tengo en mente ahora a La Condesa Sangrienta de Pizarnik o de Penrose, que es un poco los dos textos con los que trabajé, donde, no sé, en el capítulo El espejo de la melancolía, efectivamente, la condesa aparece frente a un espejo. Ahora, ¿qué pasa en la imagen respecto de la reflexión, valga la redundancia, de la reflexión sobre la melancolía y en la reflexión con el espejo? Y bueno, es algo de cosecha propia. Entonces, no sé, o quizás yo no esté creando nada nuevo, lo juzgará quien lo ve, yo qué sé. Por ejemplo, tengo está el libro de La Metamorfosis de Editorial Alma, que se podría decir que sí es un poquito que sigue, pero de todos modos hay una apropiación de las escenas, o sea, hay un juego con la perspectiva de las cosas desde el punto de vista de un insecto gigante. Ese libro es más narrativo, no es tan simbólico. En realidad, lo que hice fue generar un punto de vista extrañado, una realidad retorcida, y un retrato grotesco, patético y humorístico, que es lo mismo que hace Kafka. Lo que pasa es que la realidad está como mucho más retorcida. Tiene algo de Egon Schiele en la línea, en esta cosa como muy, muy deforme, pero es más caricaturesco. Yo ahí volví a un estilo de dibujo que hacía hace como 15 años atrás o más, porque me resultó muy divertido poder probar ese otro lenguaje de nuevo, pero sí es cierto que ese libro, salvo en 2 o 3 imágenes, te diría que en 2 solamente, en donde sí hay un discurso más poético, más metafórico, sobre todo en la imagen del reloj, que es el que abre el libro. Ahí hay una reflexión sobre el tiempo y cómo el tiempo va pesando sobre el personaje, como una posible explicación de esa explotación del trabajo y de cómo el tiempo explota los cuerpos, que es lo que podría haber generado que este sujeto, Gregor Samsa, se convierta de una persona de carne y hueso en un sujeto sometido.
por la denigración de ser un insecto y por ser un monstruo para su familia, un sujeto no productivo. ¿Sí? Por aquí preguntan, Emurade, que ¿será posible que lea un fragmento del libro? ¿De Creo que se refiere a... ¿De los cantos? Bueno, vamos a agarrar la edición. Yo tengo aquí una edición que es la primera edición, que me la regaló un librero amigo, de los cantos de Maldonado, la edición argentina de los años 70, que esta edición fue la que tuvo Roberto Juarros, el poeta. Este libro era de la colección de Roberto Juarros y está marcado en uno de los pasajes más oscuros de toda esta obra. Leo al azar, o si no, vamos a hacerlo al azar legalmente. A ver qué hay acá. Él me teme, yo lo temo, uno y otro, sin haber sido vencidos, hemos experimentado los rudos golpes del adversario y nos conformamos con eso. Sin embargo, estoy dispuesto a recomenzar la lucha cuando él quiera, pero que no espere un momento favorable para sus ocultos designios. Estaré siempre en guardia, sin apartar de él mi mirada. Que no vuelva a enviar a la tierra la conciencia y sus tormentos. Enseñé a los hombres cuáles son las armas para combatirla con ventaja. Todavía no están familiarizados con ella, pero sabes que para mí es como paja que lleva el viento. Ese es el caso que le hago. Si quisiera aprovechar la oportunidad que se me presenta de sutilizar tales discusiones poéticas, agregaría que hasta hago más caso de la paja que de la conciencia, pues la paja es útil para el buey que la rumia, mientras que la conciencia solo sabe mostrar sus garras de acero. ¿Sigo? Sí, sigue. Bueno, donde quieras. Estas últimas sufrieron una penosa derrota el día que se enfrentaron conmigo. Como la conciencia había sido enviada por el Creador, creí conveniente no dejarme cerrar el paso por ella. Si se hubiera presentado con la modestia y humildad propias de su rango y de las que nunca hubiera debido separarse, yo la habría escuchado. No me gustó su orgullo, extendí la mano y mis dedos trituraron las garras que cayeron hechas polvo bajo la presión multiplicada de ese mortero de nuevo estilo. Extendí la otra mano y le arranqué la cabeza. E inmediatamente después arrojé de mi casa a latigazos a aquella mujer y no la he vuelto a ver más. Conservé su cabeza como recuerdo de mi victoria. Él me teme, yo lo temo. Uno y otro, sin haber sido vencidos, hemos experimentado los rudos golpes del adversario y nos conformamos con eso. Sin embargo, estoy dispuesto a recomenzar la lucha cuando él quiera, pero que no espere un momento favorable para sus ocultos designios. Estaré siempre en guardia, sin apartar de él mi mirada. Que no vuelva a enviar a la tierra la conciencia y sus tormentos. Enseñé a los hombres cuáles son las armas para combatirla con ventaja. Todavía no están familiarizados con ella, pero sabes que para mí es como paja que lleva el viento. Ese es el caso que le hago. Si quisiera aprovechar la oportunidad que se me presenta de utilizar tales discusiones poéticas, agregaría que hasta hago más caso de la paja que de la conciencia, pues la paja es útil para el buey que la rumia, mientras que la conciencia solo sabe mostrar sus garras de acero. Lo dejo ahí. Sí. Bueno, y te agradezco mucho la paciencia y por acompañarnos esta noche. Bueno, ya noche allá, que han de ser como las 10, me imagino, sí. Casi. Bueno, pues espero que te la hayas pasado bien compartiendo sobre este libro. La verdad es que yo también, bueno, sí me la pasé bien conociéndolo porque no conocía este libro de los cantos de Maldoror. Definitivamente voy a seguir leyendo y después voy a hacer ese ejercicio de abrirlo de caiga. Yo lo acabo de hacer. Fíjate cómo el libro habla de sí mismo perfectamente, ¿no? Y como esa lucha, a pesar de que concluyó, va a seguir. Es permanente contra ese poder, ¿no? Me parece que habla muy bien, digamos, como cierre y como invitación a leerlo. Pues bueno, yo creo que te pasaré el enlace cuando ya quede unido esta parte con la otra. No sé si el doctor le gustaría dar unas palabras de despedida. Sí. Decía que me dio mucho gusto seguir la transmisión desde mi celular, lleva unos segundos de retardo, así que yo estaba escuchándola en el aire, y la verdad que pues fue enriquecedor ver
como tú como ilustrador eres también lector y la manera en la que estás interpretando también a través de, en este caso, de lo verbal, este mundo que tú recreas a través de lo gráfico. Me ha gustado mucho tu participación, te agradecemos todos. Hay chicos de un taller de promotores de lectura de 2 profesores que te han estado siguiendo y han estado haciendo preguntas. Y bueno, aquí en Veracruz, en el Reflexionario Mocambo, nos dará mucho gusto recibirte cuando vengas a México y acercarte acá al puerto, de puerto a puerto. Muchas gracias y pues despedir la transmisión también para todos los que están con nosotros en el martes de Lectores y Lecturas. Recordarles que el próximo martes volveremos a estar aquí a las 6 de la tarde. Muchas gracias y hasta pronto, Santiago. Gracias a ustedes. Gracias. Que anden bien. Que descanses. Chao.